Es sorprendente cómo QAnon añade fans conspiranoicos, incluso en Alemania la ignorancia no tiene límites. Sí, esto es curioso. El grupo alemán que estaba preparando la toma del poder violenta, estaba inspirado por la creencia, entre otras cosas, en las creencias de QAnon, que es una conspiración netamente estadounidense que ocurría en Estados Unidos, en una pizzería, el Pizzagate. Pero ¿de qué nos extrañamos? Si el invento de Steve Bannon, que se lo da a Donald Trump para que Donald Trump lo maneje hasta el día de hoy, del Estado profundo, aquí en España se lo come un líder de la izquierda extrema como es Pablo Iglesias. Y escribe un libro sobre el Estado profundo y escribe 25 artículos sobre el Estado profundo y acusa al Estado profundo de que él no es presidente. Pues mira, igual que Donald Trump. Porque son conspiranoias, y este es el punto de comparación para que nos entendamos. Son conspiranoias tan a modo para motivar la visceralidad de la gente cuando tú la enardeces y evitas que piense, que en realidad da igual lo que se diga. Cualquiera que se detenga un instante a pensar en QAnon se descacharra de la risa. Y mira, era bastante más serio cuando yo hice el vídeo de QAnon, porque hay un vídeo de QAnon hecho por un servidor y amigo. Pero cuando... Esto es como la religión, como la filosofía. Cuando quieres creer en algo, pues las razones dan igual. ¿Tú quieres creer que los demócratas son malvados? Lo que te digan de los demócratas estás dispuesto a creértelo. Me refiero a las personas que creen en la democracia, no al Partido Demócrata. En Alemania no hay Partido Demócrata, pero hay socialdemócratas y hay demócratas cristianos y todos son bastante demócratas. Angela Merkel era de la democracia cristiana y el actual el primer ministro o canciller Scholz pues es socialdemócrata, es un socialista de estos malvados. Pero cuando tú quieres creer que alguien es malo, cualquier acusación te la vas a creer. Y mira, pasa con López Obrador, López Obrador acusa de todo lo que quiere a todo el mundo y a sus huestes les parece maravilloso y se lo creen todo. Pero la derecha mexicana acusa a López Obrador de una serie de cosas que a mí me dejan alucinado, ¿no? Es que ha robado millones. ¿Tienes alguna prueba de que haya robado millones? O sea, corrupción de sus hermanos para obtener recursos para sus campañas, sí. Pero son recursos para las campañas. Pero ¿tienes pruebas de que él ha robado? No. Entonces no lo puedes decir. Pero cuando tú dices eso, la derecha en México se enardece muchísimo. Y pasa aquí. Cuando Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de estar haciendo un golpe de Estado para tirar al rey, las huestes de la ultraderecha, cada vez más boxiana de Ayuso, se lo creen. Se lo creen. Y cuando la ultraizquierda populista cuenta milongas gordísimas, se la creen. ¿Por qué? Porque la creencia está antes que las afirmaciones. Y toda afirmación que sustente y apuntale a la creencia será claramente creída, aceptada acríticamente por quienes ya creen y están además decididos a no intentar pensar.